Sheila, un gusto tenerte. Igualmente, muchas gracias. ¿Cómo te va? Por recibirme. ¿De dónde venís? ¿De dónde vengo al llegar a Pinamar? Yo nací en el Uruguay. Todavía puedo decir en qué año. Bueno, llegué en el año 74, con 5 años, con mis padres y mis hermanos. Llegamos a Buenos Aires en diciembre. ¿Montevideo? En diciembre sí, de Montevideo. Yo soy nacida en Montevideo. Bien, uruguaya. Uruguaya. Y Argentina. ¿Volvés siempre? Cuando puedo vuelvo, sí. ¿Tenés allí, digamos, Tengo tus raíces, tu familia? Tías, sí. Tías, primos. Bien, y primera escala, Buenos Aires. Buenos Aires. 71. 74. 74. Sí, llegamos en el vapor de la Carrera, en el mítico vapor de la Carrera. Mi padre había llegado unos meses antes, había trabajado para resolver la cuestión habitacional y en diciembre llegamos con mi madre. En el vapor nos estaba esperando mi padre en el puerto de Buenos Aires. ¿Estaba difícil Uruguay por entonces? Y estaba, claro, en ese momento la diferencia de cómo se vivía era enorme, era enorme. De hecho, mi papá, haciendo mucho esfuerzo en unos meses, había comprado una propiedad en Claypole. Una casita muy precaria, pero era una casa al fin. En pocos meses, trabajaba en el mercado central y ¿qué hacía él? vendía, trabajaba como vendedor ambulante y estuvo trabajando en el mercado central, hombreando bolsa. ¿Vive tu padre? Vive mi padre. ¿Cómo es el vínculo con él? Es un personaje y es un vínculo de padre-hija. Tenemos nuestras cuestiones, ¿no? Tenemos nuestras cuestiones, pero bueno. ¿Y tu madre? Y mi mamá falleció hace 9 años. ¿A qué se dedicaba ella? Mi mamá, bueno, en los últimos años lo acompañaba a mi papá con la venta de café. Hacía reuniones de las cacerolas Essen. Y bueno, y antes fue ama de casa. Una familia de trabajo. De trabajo. Que pudieron criarlos bien. Sí, con mucho esfuerzo. Con mucho esfuerzo. Sí. Bien, ¿y tu historia con Pinamar, Sheila? Y bueno, llegamos en el 76, y en el diciembre del 76, y bueno, así que yo tengo parte de mi vida acá en Pinamar. Hice en la escuela 1, segundo grado, vine por primer grado en Buenos Aires. ¿Por qué llegaron a Pinamar? Y llegamos, fue una decisión de mis padres por cuestiones de trabajo, porque bueno, teníamos una prima casada con un muchacho de una familia de la colectividad uruguaya de acá de Pinamar, los Puig. Es más, ellos nos recibieron cuando llegamos en tren. ¿Cuál de ellos? Con William. William. Así que ahí fue, digamos, creo que... Era el mojón que hizo que ustedes vinieran para este lado. Claro, ellos nos recibieron y bueno, y mi papá empezó a trabajar con lo que hacía en Buenos Aires, la venta ambulante en las horas en construcción, que bueno, acá era pujante justamente esa actividad, lo sigue siendo, ¿no? Y bueno, mi infancia la pasé acá, estuvimos viviendo mucho tiempo, en los fondos de donde ahora está la pescadería Pinapés, ahí por Constitución. Sí. Bueno, ¿Una grata infancia? Grata infancia, sí. Sí, la verdad que sí. ¿Buena alumna? Sí, buenas notas, sí. Sí. ¿Eres aplicada o retenías con mucha facilidad? No era una alumna a ver, tenía buenas calificaciones y demás, pero bueno, ya era bastante crítica desde la infancia, creo. Siempre, ya tuve
sobre todo en la secundaria, ¿no? Primer año, segundo año, la secundaria ya tenía mi... ¿Se sumaba a la rebeldía adolescente, una posición crítica? Supongo que sí, que era la rebeldía adolescente, era que... Y un idealismo, ¿no? Que yo tenía información que quizás mis compañeros no tenían, porque bueno, yo tuve familiares detenidos desaparecidos en Buenos Aires. Están en el apéndice de detenidos uruguayos en Buenos Aires, el apéndice del Nunca Más. Bueno, entonces esas cosas se hablaban en mi casa, escuchábamos, qué sé yo, mis padres escuchaban a Biglietti, a Citarrosa, entonces había mucho contenido político, entonces esas cosas yo las hablaba. Yo empecé la secundaria en el año 83 y tenía a Doris Bin como profesora. Así que bueno, yo realmente lo disfruté muchísimo, el poder debatir. ¿Y generabas debate? Generaba debate y participaba en todo lo que surgió, porque bueno, terminaba primer año con la recuperación de la democracia, y bueno, y yo a Doris la tuve al año siguiente, en segundo año, yo nunca me voy a olvidar que nos propuso hacer un trabajo. Éramos chicos, teníamos, porque en ese momento 14 años, y hacer una investigación que todos mis compañeros... ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué vas a tomar, Sheila? Sí, un café chiquito. Yo lágrima y agua, por favor. Bueno, gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces ya que investigáramos cuáles eran los factores que atentaban contra las democracias. La mayoría de mis compañeros lo preguntaron en casa, ¿no? A los padres, a los abuelos. Para mí fue un desafío. Y entonces les propuse a 2 compañeros con los que hicimos la investigación ir a preguntarle a personalidades, a gente que nos pudiera responder. Y salimos, éramos tan chicos, y salimos, y y yo les dije a los chicos, ¿y por qué? Habíamos visto un periodista, a un secretario, bueno, el que era secretario de turismo en ese momento, que ahora no recuerdo el nombre. ¿Año? Año 84. Y... ¿Quién andaría por así? ¿Ya Humberto Federico no? Yo no recuerdo, pero Goy sí... Guevara, ¿mujer era? No recuerdo. No, era un hombre. Un hombre. Era un hombre, un señor, recuerdo, canoso, de bigote. Ajá. Para mí era un señor grande, quizás era un hombre joven, pero yo Bien. tenía 14 años, ¿no? Cuando ¿Y uno tiene distintas periodista? percepciones. Un periodista también. Yo lo que recuerdo fue la entrevista en la Intendencia. El periodista vivía en la Galería Marvento. No me acuerdo ahora, pero era un periodista muy importante. Pero para lo que nosotros percibíamos, sabíamos, nos habían dicho, y bueno, pero la cuestión fue que después de que estuvimos que nos invitó a pasar el señor y charlamos, y bueno, y mucho no entendíamos porque teníamos 14 años, yo igual era muy lectora, entonces podía seguirle la conversación y tomar unos apuntes y demás. Les digo, ¿y por qué no vamos a la Intendencia? Y nos fuimos a la Intendencia y nos recibió el intendente, Caporal. Y estaba en ese momento secretario de gobierno, Gómez creo que era, secretario de gobierno, ¿puede ser? ¿Fuera Gómez? Probablemente. Era un señor Gómez, creo que era el secretario de gobierno. Y bueno, fue una cosa tan impresionante porque el intendente, bueno, nos habló de Rosas, de Perón, de Irigoyen. Fue una clase de historia nos dio sobre la democracia. Y esas cosas que no te olvidás más. Y bueno, ese fue un estímulo de una docente como Doris Bin. Por eso... Marcó ella un tiempo. Y mi maestra de 7º grado, Mirta Pitrelli, como que marcaron mi vocación. ¿Y ese espíritu crítico que ahora trasladás en tus alumnos? ¿Cómo fue la elección de tu carrera, de tu vocación? Bueno, yo que realmente quería enseñar. Yo estaba estudiando Derecho en el 90, y en ese momento había listados alumnos que estuvieran estudiando en la universidad, nos anotamos, y en ese momento había
muchas horas libres, los chicos tenían en la secundaria, acá en Corbeta, muchas horas libres de materias que yo consideraba que podía dar, que me podía preparar y dar. Y bueno, me inscribí, así ingresé a la docencia, siendo suplente de Doris, antes de que se jubilara. Es más, mis horas titulares eran esas horas de Doris, que después titularicé, de otro profesor de la villa que se había ido de Pinamar, gracias. Y bueno, después yo no pude seguir estudiando, porque bueno, iba a Mar del Plata, rendía libre, pues yo ya tenía 2 chicos, yo tuve mis primeros hijos muy joven. ¿Cuántos hijos tenés? Yo 5 hijos. 5 hijos. El mayor cumplió 30 años. Y bueno, y cuando nació ese hijo yo estaba en 5º año. Es más, tuve que rendir libre 5º año y bueno, me inscribí a la universidad. Bueno, así fue como ingresé a la docencia y después terminé estudiando comunicación social acá en el Instituto Gabriela Mistral. También. ¿Qué sería? ¿De las primeras camadas de comunicación? De comunicación, yo me recibí el 20 de diciembre de 2001. ¿Lo imaginabas aplicado a qué tópico de la comunicación, a tu carrera? Bueno, es un título con orientación en comunicación educativa, propaganda, difusión, así que el espectro era amplio. Pero como yo ya estaba trabajando en la docencia, me interesaba en las materias de comunicación. Es más, yo estoy en el listado oficial en todas las materias de comunicación, soy profesora de comunicación. ¿Los medios nunca te atraparon? Sí, siempre me interesó, pero bueno, las mujeres, y acá entramos en el tema, el hecho de esta organización patriarcal en que las mujeres estamos a cargo total de la crianza, hace que muchas de las cosas que nos interesan no las tengamos que dejar por un tiempo, postergar, no incursionar, porque bueno, sí, son cosas que se posponen porque la vida es así. Y el orden social más que la vida, ¿no? La construcción de género siempre adversa a nosotras las mujeres. Es más, hace poco lo discutí en una charla que hubo sobre cuestiones de género, porque bueno, justo se dio la situación donde una diputada comentó sobre su decisión de no ser madre, por el hecho que significaba que al ser madre iba a tener que abandonar su carrera política o las actividades que estaba desarrollando, cuando los hombres son padres y no tienen que abandonar nada, ¿no? Simplemente porque esta construcción es así. Y la idea sería que no tengamos que optar entre ser madres y poder desarrollarnos profesionalmente. Tendrían que poder darse las dos cosas. Pero a las mujeres se nos hace muy difícil porque trabajamos en casa, trabajamos afuera, volvemos a casa, a veces tenemos una segunda, tercera, cuarta jornada de labor, porque somos a las que se nos depositó toda la tarea subalternizada doméstica, la crianza, y bueno, y esto por supuesto repercute en las elecciones. ¿Notás que con el paso del tiempo hay una mayor toma de conciencia del hombre acerca de esto? ¿Un reconocimiento cuanto menos? Aunque no alcance. Claro, sí, noto que muchos hombres están intentando despatriarcalizarse, sí, lo noto. Pero también es cierto que estamos en una coyuntura muy violenta y que tiene que ver, está íntimamente ligada a esta construcción de género, donde las mujeres tenemos que cumplir con esos mandatos, donde las mujeres somos cosificadas, tratadas como objetos en los medios de comunicación. Yo estos días estuve escribiendo bastante en mi página, porque bueno, estamos conmocionados y conmocionadas con femicidios, la cantidad de cada 18 horas en este momento. Muy terrible. Una mujer es asesinada por un varón de esta sociedad,
esto hay que decirlo, ¿no? Es un varón de esta sociedad, no son solamente hombres enfermos, psicópatas, no. Son, por supuesto, que llegan a un grado de violencia que es totalmente reprochable, y no sé, pero el hecho es que la sociedad tiene que cambiar, porque todos estamos socializando. No hay ley que pare esto. No. En este momento mucha gente cree que con salidas punitivas se va a resolver, que estén más años en la cárcel, pero en realidad lo que tenemos que cambiar es cómo estas nuevas generaciones que incorporen otra forma de relacionarnos, otra forma de tratar a las mujeres.